siempre igual yo digo que es un honor siempre la persona que tiene la posibilidad de transmitir algo, eh, ya sea en una iglesia local o en una convención, pero también están los nervios siempre, como decía mi tío Mario la semana pasada, porque uno siempre tiene que cargar con el peso de la responsabilidad de transmitir lo que Dios quiere transmitir. No añadir nada a la palabra, no quitar la verdad, siempre hacerlo con siempre hacerlo con la fidelidad de lo que está escrito. ¿No? Sí. ¿Está prendido? Hola. Ahí. Entonces, dentro de muchas preguntas que el creyente puede hacerse a lo largo de su vida en la tierra, me surge una que quizás su respuesta es más profunda de lo que hemos entendido hasta ahora, que es ¿qué es la vida eterna según Jesús? ¿Qué reino entramos a conocer al momento de llegar a esta iglesia, por ejemplo? Los nuevos, los que venimos entrando. ¿Qué es lo que buscamos entender por reino? Yo una vez le escuché a un pastor, que ya está en la presencia del Señor, decir que posiblemente cuando lleguemos al cielo, a las puertas del cielo, habrá un ángel con un estetoscopio, como los doctores, y, y ese ángel va a recibir nuestro corazón, o lo va a revisar, mejor dicho, así, y nos dirá, tu corazón tiene vida, pasa a la eternidad. Siguiente, a ver el tuyo, está muerto mi viejo, está abajo. Entonces, puede sonar gracioso la metáfora que lo ocupó, pero Jesús definió la vida eterna como un evento futuro. Perdón, no definió la vida como un evento futuro, sino como una realidad presente. Entonces, palabras simples para introducir lo que deseo compartir hoy con ustedes. La salvación según Jesús que enseñó es tener vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo. Primera de Juan 3:14 afirma, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Entonces, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Es decir, el símbolo de que tenemos vida es que amamos, que podemos amar. Lo que implica que podemos tener la mejor teología, la mejor doctrina, el mayor dominio de la palabra del mundo y aún así no tener vida si no es practicable en amor. Como decía Pablo, podemos terminar siendo platillos que resuenan porque no tenemos amor. Estar perdido, no poder amar, odiar todo el tiempo, estar lleno de resentimiento. En primera de Juan 5:12 afirma, el que tiene al Hijo, tiene vida. El que no tiene al Hijo, no tiene vida. Sencillo. O sea, es inherente, no es excluyente. Cualquiera que cree en el Hijo, tiene vida. Cualquiera que no cree en el Hijo, no tiene vida. Simple. Si está el Hijo, hay vida. Si no está el Hijo, no hay vida. Por más que tengamos doctrina, por más que nos congreguemos aquí en la iglesia, por eso nunca se dice, por eso Jesús nunca dijo el que tiene la doctrina correcta, ni tiene el dominio de la palabra correcta, sino dijo el que tiene la persona correcta. El que tiene al Hijo tiene vida. En palabras más simples todavía, algunos piensan que si creen las cosas correctas, se les permitirá ingresar al cielo cuando mueran. Como bien mencionaba mi tío Mario la semana pasada, siendo pecadores bien portados, por ejemplo. Como si el boleto de admisión, un boleto de admisión que nos dieran para entrar al cielo es el pensamiento correcto, más que la aplicación práctica de las cosas que Jesús mismo dijo que debiéramos hacer en su reino. Algunos piensan, no, pero yo hago mucho. O sea, yo no hago mucho, pero creo. La típica. Yo no hago mucho, no me congrego, no diezmo, pero creo yo. ¿A cuánta gente afuera dice que cree en Dios? Pero no alcanza. ¿Por qué? Y es que Jesús nunca habló de la salvación, de su reino o de la vida eterna en los términos en que nosotros por muchos años lo hemos escuchado o predicado. De hecho, Jesús define la vida eterna una sola vez en las Escrituras, una. Y lo hace de una manera muy distinta a lo que algunos creemos o se nos viene a la cabeza. En Juan 17:3, él dice, y esta es la vida eterna, una vez, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces yo quiero que esta mañana, en esta oportunidad que tengo que dirigirme a ustedes,
nos replanteemos de la manera que hemos entendido la vida eterna y el reino de Dios de una manera muy práctica. Yo, la verdad, nunca suelo meterme en teologías profundas, de esas que ustedes dicen, aprendí caleta. Eso se lo dejo siempre al pastor Marcelo, ¿no? Pero si hoy nos preguntáramos, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es entrar al reino de Dios? ¿Diezmar? No estoy desacreditando lo que dijo ahora, pero ¿es diezmar? ¿Es venir al culto? ¿Es participar de las casas de iglesia? ¿Qué es realmente? La vida eterna básicamente es conocer a Dios. Fíjense que Jesús no dice para que sepan acerca de ti. Él dice para que te conozcan a ti. Es decir, no es el que tiene información de Dios, es el que tiene conocimiento y entendimiento de Dios o a Dios. No es el que estudia a Dios, ni el que visita a Dios, sino el que lo conoce. Por ejemplo, algo muy práctico. Los filósofos diferencian el conocimiento descriptivo del conocimiento experimental, que son diametralmente opuestos, aunque simplemente se parezcan. Por ejemplo, caso práctico. Yo te podría describir la ciudad de Buenos Aires, porque la leí en muchos libros, he mirado fotos en internet, he visto documentales, he visto eventos, pero nunca he estado ahí. Sin embargo, después de haber ido, de haber caminado por sus calles, de haber vivido la experiencia, te lo puedo describir de una manera muy distinta a lo que me dice Google o ChatGPT, porque lo viví. El conocimiento por experiencia siempre es más profundo. Podemos leer todos los manuales de cómo jugar a la pelota como Messi. Las tácticas, los regates, los desmarques, transiciones. Pero si nunca jugamos un partido, todo eso se quedó ahí. No transforma nada. Entonces conocer a Dios es interactivo, es participativo, es una experiencia diaria. Como lo define Jesús, y permítanme la metáfora, por favor, es una relación que comienza en el momento en el que entramos en el reino, cuando Jesucristo llega a nuestra vida. En el momento en que la semilla cae en nuestro corazón, como se hablaba la semana pasada, la vida eterna ya comienza. En ese preciso momento ya comienza. No va a empezar la vida eterna cuando muramos. Ya comenzó ahora. Y nuestro corazón va siendo transformado a medida que lo conocemos cada vez más. El evangelio que predicó Jesús es la buena noticia de que este tipo de vida está a nuestra disposición ahora mismo, por medio de Él, y que comienza en el momento en que su gracia redentora alcanza nuestra vida, que estaba perdida en delitos y pecados, como dice la Escritura. Ahora bien, yo pensaba esta semana, para quienes saben la noticia, el domingo pasado partió la tía Alicia a estar con el Señor. Mi papá lo contó. Vivió su vida en Cristo y hoy está en la eternidad. Pero yo me preguntaba durante la semana, ¿qué hay de nosotros, los fieles, por ejemplo, que aún permanecemos en esta tierra? Ella ya está, pero nosotros nos mantenemos acá. Estamos viviendo esa misma eternidad que ahora ella, por gracia de Dios, está viviendo allá arriba. ¿La estamos viviendo nosotros también aquí abajo? Y me preguntaba a mí mismo, por ejemplo, ¿qué me diría la tía si pudiera hablarme desde el cielo? A un joven como yo incluso, que apenas está empezando a vivir lo que es la vida adulta, que estamos a poco tiempo de emigrar. ¿Qué me diría a mí? Pablo escribió en Romanos 8:21, versículo bien conocido, que la creación misma gime por ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es decir, en medio de nuestro gemido, en medio de lo que decimos que es nuestra vida aquí en la tierra, la vida eterna irrumpe. El reino de Dios entra hasta lo más profundo de nuestro corazón y echa raíces. Sin embargo, muchas veces nosotros perdemos esa percepción. En medio de dificultades, heridas, enojos, malentendidos, diferencias de opinión, se nos olvida que hemos sido ingresados a un reino en el cual debemos vivir como Jesús mismo nos enseñó y como Dios nos dejó en su palabra. Pero y yo creo que aquí entramos todos en el mismo saco, hemos abaratado su reino a solo intentar llegar al cielo. Como que para eso alcanzó solamente. A tener asistencia perfecta los domingos, a cumplir con actividades, o peor aún, pensar que es creer en Él sin ser transformados. Yo creo en Jesús, pero mantengo la vida como estaba.
Jesús buena onda, me cae bien el tipo, dice buenas palabras. Sin ánimo de criticar, ¿cuántas veces escuchamos al expresidente hablar de los escritos de Pablo en televisión? No creo que los vivía, no creo. Entonces, ¿qué pasaría si dejáramos de pensar de que se trata de que la gente conozca de Dios y entendiéramos que se trata de que conozcan a Dios? Insisto, la diferencia es muy sutil, pero es profunda, porque todo el mundo conoce de Dios. ¿Cuánta gente en Navidad, y esto yo una vez lo hablé, perdón, en una casa iglesia, cuánta gente en Navidad o en Semana Santa eleva oraciones, hace promesas, no come ciertos alimentos? Yo tenía compañeros que no comían ciertos alimentos en Semana Santa, aunque su vida es un desastre todo el año. Muchos conocen de Dios. Ahora, pregunto, ¿esa gente conoce a Dios? ¿Cuántos conocemos a Dios? De manera muy práctica, ¿qué le molesta a Dios? ¿Qué cosas lo entristecen? ¿Qué situaciones aborrece? ¿Qué no tolera? ¿O bien qué cosas alegran el corazón del Padre? ¿Qué le llena? ¿Lo sabemos? ¿Lo sabemos? Porque aquí entra una paradoja que quiero que pensemos juntos, de que el reino de Dios, en vez de buscar llevarnos al cielo, que es lo que quiero hablar, su fin es conseguir que el cielo ya esté entre nosotros hasta que nos toque partir. La primera forma de verlo, para los que creen que solamente basta con ir, consta con solamente llegar al cielo, son aquellos que buscan deliberadamente a Dios para irse al cielo. ¿Y eso qué produce? Consumidores de méritos humanos, personas desesperadas por agradar a Dios con sus actos, aterradas por perder el amor de Dios ante el primer fallo. Y eso termina recayendo en gente estancada, gente que no se transforma, gente que sin moldeo, sin transformación, puestas. La segunda versión, la que sabemos que entendemos que el cielo viene acá, produce discípulos, que es muy distinto. El reino de Dios, en palabras más sencillas, viene a ser la vida con Dios. Y es imposible vivir en el reino, traer el cielo evitando a Dios. Es imposible. Si hoy muchos no vivimos el reino de Dios todos los días, ¿qué nos hace pensar que será distinto en la eternidad? Si no somos capaces de vivir de 24/7 en su reino, no podemos venir a decir que amamos ir al cielo. Si el cielo va a ser lo mismo que acá, solo que sin pecado, sin cuerpo corruptible. Ya. Entonces, esto se convierte en una vida donde cada pensamiento, cada acción, cada palabra se encuentra continuamente e incesantemente expuesta delante de Dios. Por eso la pregunta clave es, ¿de dónde sacamos las buenas nuevas que compartimos a otros? Cuando aconsejamos, yo quiero preguntar esto, cuando aconsejamos o queremos aconsejar a alguien, cuando hablamos, cuando guiamos a otros, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde sacamos nuestras palabras? No, es que así se predica hoy día o así me enseñaron, ya, sí, pero ¿de dónde es? Salgamos un poco de lo sesgado y preguntémonos de dónde viene. Jesús comenzó anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, pero después fue la cultura, la visión ideológica de la sociedad, la que lo fue distorsionando. Por eso siempre tenemos que ir a la fuente. Lo que hablaba mi mamá incluso del pastor Fabián Liendo. Regresar a la única verdad que había en la iglesia primitiva. Esa era la verdad. Después quedó la embarrada. Y como creyente tenemos la responsabilidad de sentarnos a los pies del Señor con su palabra y escudriñar todo lo que hemos oído. Todo. Como Pablo nos dijo en 1 Tesalonicenses 5:21, examinen todo, retengan lo bueno, no todo lo bueno. Absténganse de toda especie de mal y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Hay muchas cosas en mi corta vida, yo tengo 24, que aprendí de la manera incorrecta, muchas, de distintas personas. Pero desde aquí en adelante no puedo andar culpando a otros por lo que pudo ser diferente. Tengo la responsabilidad diaria de decidir renovar mi mente todos los días. ¿Cómo? A través de la palabra. Y perdónenme, no es leer por leer, no es memorizar los versículos, es conocer a alguien. Eso es el reino, no es memorizar, no es decir, me aprendí todos los versículos o hice resúmenes como me pidieron, es conocer. Yo podría, por ejemplo, hagámoslo bien práctico, yo podría escribir una autobiografía, por ejemplo, y detallar todo acerca de mí, de mi carácter, mis sueños, mis metas, mis aspiraciones en la vida, mis convicciones más profundas.
mis temores, mis heridas, lo que me molesta, lo que me hace sentir amado, apreciado, honrado, cómo veo la vida, y les regalo ese libro, gratis, se los paso. Pero al final de mi vida, cuando yo me muera, ¿de quién voy a hablar que era una persona que me amaba verdaderamente? Que me valoraba, que me conocía, que estaba a mi lado. ¿De quién? ¿El que lo leyó? ¿El que lo memorizó? ¿O el que decidió conocerme, caminar conmigo, por ejemplo? Aun cuando no estaba de acuerdo conmigo, no tenemos que estar 100% de acuerdo con lo que Dios dice, es obedecerlo. Hay mucha gente que le ha tocado perdonar y no estaba de acuerdo en perdonar. No, es que no quiero perdonar. Pero Dios dice, perdona. El mensaje de Jesús tenía que ver con una novedad de vida, que la conocemos como las buenas nuevas. Y sin duda esas noticias sí incluyen el perdón de pecados. ¿Cómo no? Lo hemos escuchado un montón de veces. Pero había mucho más que eso. Regreso, Jesús, afirma en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero esa vida comienza ahora, no en el cielo. Jesús no le dijo a la mujer samaritana, te daré agua para que no tengas sed jamás, pero primero espera que te mueras y me la cobráis en el cielo. Ahí en recepción, al lado del stand, te cobráis el agüita. La vida comienza aquí. Y se los voy a argumentar o se los voy a refutar, porque Pablo lo confirma en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, ya nos dio vida, ya comenzó. Ya comenzó. No es declara tener vida. No es piensa todos los días tener vida para que la vida llegue. Ya está la vida. Si crees en Cristo Jesús, si está el Hijo, hay vida. Todo esto para introducir lo que quiero compartir con ustedes. Leemos en Mateo 4:23 que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente, y su fama se extendió por toda Siria. Hoy, por contraste, muchas veces asociamos la predicación de Jesús con los cultos, con los servicios, y le decimos desde aquí al mundo cómo debería vivir la vida, desde acá. Pero en la época de Jesús esa no era la realidad. Jesús anunciaba que había llegado, que algo había llegado, y que no solamente eran noticias, eran buenas noticias. Eso es lo que significa el Evangelio, buenas nuevas. Pero hoy muchos de nosotros no conocemos ese Evangelio tal como Jesús lo anunció. Se nos perdió el reino. Se nos perdió el reino. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Cuál es la buena noticia del reino que Jesús proclamó? Tenemos que volver a la fuente, otra vez volver a la fuente. ¿Qué predicaba Jesús? Marcos 1:14 resume de manera cuidadosa el Evangelio de Jesús al comienzo de su ministerio. Y lo hemos escuchado esta última semana. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios su Padre, diciendo, se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Y en el último vistazo que tenemos de la iglesia primitiva, en Hechos 28:31, Lucas escribe acerca de Pablo, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Entonces la buena noticia, el Evangelio es esta, el reino de Dios se ha acercado, viene pronto, porque él sabía en ese momento que iba a morir e iba a resucitar, pero ya resucitó. Y el reino de Dios ya está con nosotros, la vida eterna ya está con nosotros. Yo en esta semana leí, por ejemplo, que antes, en algunas versiones más antiguas de la Biblia, se usaba la expresión el Evangelio según Marcos, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas. Ahora directamente, por una cosa de abreviación, se dice el Evangelio de Marcos solamente, el Evangelio de Lucas, en las Biblias que compramos. Pero siempre era según. Y eso me hace surgir una pregunta muy importante. ¿Qué es el Evangelio según nosotros? ¿Qué entendemos por reino? ¿Qué es reino según nosotros? Si hoy se nos presenta alguien nuevito, pobrecito apenas sabe quién es Adán, que al parecer se intoxicó con algo, y nos pregunta, ¿qué es el reino? ¿Qué le responderíamos?
Porque a veces, no, es que ven a la iglesia, no te vas a arrepentir. No, sí, sí, quizás no me arrepienta, pero ¿qué es? Explícame aquí mismo ahora, ¿qué es el reino? ¿Qué es la vida eterna? Algunas personas, por ejemplo, enseñan que la única razón por la que Jesús vino a la tierra fue para morir en la cruz. Pero la cruz era parte de una misión. Su gran cometido siempre fue traer el reino. Su único evangelio fue la disponibilidad del reino de aquí, cruzando la muerte a través de esa cruz para tener vida hasta la eternidad. Y su plan para nosotros, el único plan para nosotros era expandir ese reino. Nada más. No cambiarlo, no hacerlo más digerible, no hacerle un análisis FODA, porque pucha, pobrecito Jesús no tenía las herramientas que tenemos hoy en día, no tenía Gemini para hacerle un análisis más bueno. No, nuestro llamado siempre fue anunciarlo como Él lo estableció. Porque si no comenzamos con el evangelio que Jesús enseñó, por favor aquí présteme atención, si no comenzamos con el evangelio que Jesús enseñó, vamos a terminar con un evangelio que Él nunca enseñó. Ahora, que me vieran con carita de ¿para dónde vamos? Amén. Amén. Después pero vamos para allá. Claro. Todos tenemos un reino, permítame la expresión, todos tenemos un reino en el sentido bíblico. Una pequeña esfera en la cual tenemos control. Es lo que hay dentro del rango de nuestra voluntad. Ese es nuestro reino. Por eso, por ejemplo, no nos gusta que nos digan qué hacer. ¿Cuál es la palabra preferida de un niño de 2 años? Mío. Lo que sea. Mío. Y así desde chico, nosotros, porque también fuimos niños, desde chicos entendemos que ese es el lenguaje del reino. Esa es la esfera donde las cosas se hacen como yo quiero que se hagan. Las damas de casa, por ejemplo, dicen, este es mi reino. Las mujeres que dicen, por ejemplo, todo el closet es mi reino. Y el esposo, pobrecito, tiene un cajoncito así, para guardar sus porquerías. Porque es el reino de ella. Entonces, tener un reino no es algo malo en sí mismo. Es parte de lo que Dios creó para nosotros. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo en Génesis, y que tenga dominio, no que tenga demonio, tenga dominio. Dominio es el lenguaje del reino. Y dijo que domine sobre las aves y sobre las bestias. No lo hizo dependiente de que no pueda hacer nada sin preguntar. Le dio dominio. El problema que pasa es que en lo terrenal nuestros pequeños reinos se cruzan, se fusionan, formamos reinos más grandes, familias, corporaciones, naciones, sistemas socioeconómicos, políticos, culturales. Entonces podríamos, por ejemplo, llamar a todo este conglomerado el reino de la tierra, el reino terrenal. Pregunto, ¿cómo nos está yendo en este reino terrenal? La verdad no tan bien. Porque claro, la respuesta es evidente. Violencia, traición, miles de bebés muriendo por desnutrición a diario, mujeres abusadas, marginadas, tratadas como objetos, unos a otros matándose en nombre de la religión. Países, guerras culturales, movimientos revolucionarios, normalización de la maldad. La creación de Dios infectada por el pecado, contaminada por el pecado. Polarización en todo, grietas, cinismo, miedo, depresión, aislamiento, consumismo. Ese es el reino terrenal. Así que es claro pensar quién está dirigiendo el reino terrenal. Pero Jesús habló que hay otro reino llamado el reino de Dios. Y ese reino de Dios es un reino sin límites geográficos. Abarca el rango de la voluntad de Dios. Ya no es el rango de mi voluntad, es la de Él. Ese reino es donde quiera que se haga la voluntad de Él. Eso delimita dónde llega el reino de Dios. Hasta dónde su voluntad puede ser hecha, hasta ahí llega el reino. Todo lo que sucede en este reino y es con la aprobación y con el deleite de Dios. Todo es precisamente como Dios quiere que sea. Donde el grande se hace pequeño, es como la paradoja del reino al revés. El primero será el último será el primero. En este reino no hay altanería, no hay defensa de egos,
Nadie tiene pensamiento ansioso. Como dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, donde el reino de Dios está presente. Ahí la voluntad de Dios se vuelve efectiva. Y Jesús tiene un plan, que ese reino se vaya extendiendo aquí en la tierra. Considerando, por ejemplo, que esto partió con 12 apóstoles, un par de mujeres, y terminó siendo en un reino que se expandió por todo el mundo. O sea, partió con poco. Por eso, Él nos enseñó a orar de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo hemos repetido tantas veces que quizás no hemos prestado atención a la profundidad de lo que Jesús dijo. Venga tu reino aquí, venga. Que lo que se hace en el cielo empieza a ocurrir aquí. Tu voluntad en la tierra como en el cielo. De ahí la confusión por años en que muchos de nosotros orábamos para que Dios nos llevara rápido para el cielo. Señor, por favor, eyéctame de una, porque aquí las cosas están malitas. Sin embargo, Jesús enseñó una oración distinta. Señor, no dijo, sácame de aquí para llevarme para allá. Dijo, haz que las cosas aquí abajo empiecen a funcionar como allá arriba. De aquí el versículo, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. No es que el creyente, perdónenme, pero no es que el creyente tiene la capacidad de atar demonios, espíritus locos o enfermedades como si fueran perritos mal portados. Es la declaración de una alineación, no es un capricho meramente humano. Es el lenguaje de alguien que ha entendido que su pequeño reino debe rendirse cada día al reino mayor y que su voluntad debe doblarse a la voluntad de Dios. En palabras más simples, es caminar en acuerdo con el cielo, no intentar que el cielo obedezca a la tierra. Yo podría orar que todos los días del año llueva, porque a mí me encanta la lluvia, pero no tengo esa autoridad. Si Dios quiere, lo hace. Como mi papá me enseñó de chico, pues yo oraba por Señor que haya sol. ¿Y qué pasa si el vecino está orando para que haya lluvia? No, Dios no le puede hacer caso a uno o al otro. No hay favoritismo. Dios sale el clima que Él quiere que salga. Punto. Entonces, atar es restringir. Aquello que no proviene de la voluntad de Dios, es cerrar la puerta, es decir, con autoridad, esto no tiene lugar en el reino. Esta actitud no tiene lugar acá, no tiene lugar aquí. No desde el impulso, sino la revelación de la palabra. Lo que dice la palabra, eso, todo lo que está fuera de la palabra yo no lo permito. Eso es atar. Esto no permite acá. Puede sonar pesado, pero esto de aquí que no corresponde no se hace, porque no corresponde al reino, daña a la iglesia. En cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestra casa, en nuestros corazones, debemos identificar todo aquello que contradice lo que decíamos recién en el versículo, la justicia, la paz y el gozo. Y todo lo que es alejado de esos tres principios no tiene lugar acá. No negociamos con eso, se ata y se limita. Desatar, que es todo lo contrario, es permitir, es dar paso a todo aquello que sí proviene del cielo. Es habilitar, es abrir. Es soltar gracia, por ejemplo. Desatar gracia. Eso es lo que podemos hacer. A eso se refiere. Desatamos gracia, perdón, misericordia, verdad. Es dejar que el carácter de Dios fluya sin resistencia en nuestra propia esfera. En términos simples, desatamos cuando obedecemos, cuando confiamos, cuando permitimos que Dios haga lo que Él quiere hacer en su reino. Jesús dijo que le pidiéramos a Dios en toda oración que Él trajera su reino. Insisto con esto. Su reino, su voluntad aquí en la tierra. Es decir, Señor, no quiero estar en el rango de mi voluntad. Quiero que tu voluntad sea ese rango. Y desde ese momento comenzamos a vivir en el reino de Dios, aunque todavía tengamos domicilio aquí en la tierra. Aunque todavía estemos acá, aunque a veces luchemos con problemas económicos, dudas, no me sale el trabajo que quisiera, me está yendo mal en la universidad, la relación con mi familia es mala, lo que sea que aflija el corazón humano. Estamos todavía aquí en la tierra, luchamos con el pecado, luchamos con la corrupción,
Pero la idea no es esperar a decir, Señor, llévame para acá, porque aunque suene muy duro, hasta es una postura bien cobarde. Señor, sácame para evitar problemas. Quiero evitar los problemas. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es eso que digo, es vivir el reino todos los días hasta que nos toque partir. Estamos diciendo, Señor, establece tu reino, ata en mí lo que no te agrada y desata en mí todo lo que refleje tu gloria. Entonces no estamos controlando el cielo, estamos reflejándolo aquí en la tierra. Y esto cambia las reglas del juego, cambiando la manera de ver a Dios en nuestra oficina, en nuestro hogar, en nuestra universidad, en nuestra familia y aún en nuestro país. De ahí, por ejemplo, a veces cuando escuchábamos antes, se hablaba más de esto, el reino de Dios vino para que seamos ricos. ¿Rico? No, a lo mejor no nos toca ser rico, a lo mejor nos toca aprender a vivir con lo poco, como Pablo también enseñó. A lo mejor nos toca vivir con una enfermedad preexistente o algún familiar que sufre de una condición, pero aún así podemos estar viviendo la voluntad de Dios, aunque no se entienda este lado del sol. Allá se va a entender. Aceptar su reino, como hablaba mi papá una semana atrás, es como encontrar un tesoro en un campo, dijo Jesús, por el cual uno estaría dispuesto a dejarlo todo. Entonces la pregunta es, ¿realmente creemos que el reino de Dios puede establecerse aquí en la tierra, comenzando por nosotros? No por el vecino, por nosotros. No como un plan a futuro, sino ahora, en todo lo que hacemos, en todo, comprometidos con esa causa. Y ustedes me podrían preguntar, sí, ya entendí, lo tengo que manifestar aquí, pero ¿cómo? Y lo dijimos al inicio, a través del amor. Qué difícil, hermanos, qué difícil es recordar que el reino de Dios nos ordena, no nos sugiere, no nos aconseja, no nos recomienda, nos ordena amar. No de manera pasiva, comprometidos. Si no podemos amar, entonces no estamos entendiendo el Evangelio, no estamos entendiendo el reino. Si no nos dejamos transformar por su palabra, no por las personas, por su palabra, no por la opinión de Juanito, que es mi amigo, por la palabra, no estamos entendiendo ese Evangelio. Practicar asuntos como la hospitalidad, por ejemplo, dentro de estos tiempos. No, bueno, es que nosotros no hacemos eso aquí. ¿Y cuándo el Señor o cuándo Pablo mencionaron que algunos mandamientos eran opcionales? Que solamente algunos se podían obedecer y otros, si quieres lo obedeces, si quieres no lo haces. Pero decimos frases como esas, por ejemplo, para sonar espirituales, cuando en realidad se esconde la incomodidad de ceder a los mandatos humanos. Nuestra incomodidad de obedecerle a Dios. No es perdona si quieres, es perdona. Perdona. ¿Y te la hizo difícil? Y bueno, sí, te la hizo difícil, pero perdónalo. Tienes que perdonarlo, tienes que perdonarla. Aunque te la haya hecho difícil. Aunque no te acepte el perdón, aunque se enoje, aunque... Porque yo ya tuve que aprender esto con el tiempo, que el perdón no es algo del otro, es algo tuyo. Tú lo sueltas. Si el otro no quiere ceder, que no ceda. Al final tú te lavas las manos delante de Dios y dices, Señor, yo hice lo que me pediste. De ahí verá Él contigo. Cada vez que tenemos conflictos con alguien, por ejemplo, aquí en la iglesia, estoy hablando de aquí, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes, Colosenses 3:13. Eso es el reino de Dios. En un mundo en el que nadie busca reconciliación, en un mundo en el que todos te dicen, si me la hiciste una vez, me la hiciste. Te corto, de raíz. Busquemos reconciliación. Si no puedo exhortar, por ejemplo, y restaurar una mala actitud de un hermano y me quedo callado por temor, por pasividad, bajo la frase espiritual, no, es que Dios tiene que revelarle, y evito directamente un mandamiento de Dios que dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle saber su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, busca un testigo. Si no te hace caso, ve a la congregación. Y si no te hace caso, tenlo por gentil. Palabras del mismo Señor. Tampoco es de Pablo, porque a veces uno puede decir, bueno, es que Pablo también era humano, se puede haber equivocado. Jesús lo dijo. Pero a veces criticamos a otros con terceros.
uno se enoja con uno, por ejemplo, yo me enojo con Pedrito. Y en vez de ir con Pedrito y decirle, ¿sabe qué, Pedrito, me enojé contigo? Le doy y le cuento a otro. Con una actitud elevada, por ejemplo, que parece espiritual, pero en el fondo es orgullo. Y no somos perdónenme la expresión, pero no somos lo suficientemente hombres o lo suficientemente mujeres para pararnos frente a esa persona, mirarla a los ojos y decirle a él o a ella, mira, he visto esta actitud en ti que no me parece correcta según la escritura. ¿Qué te parece si lo conversamos, crecemos juntos, nos edificamos y en privado, como dice el Señor? Al comienzo de su reino, no es necesariamente esparcirlo, contarlo, directo a los ojos. Aún creyendo mentiras, hermanos, y guiando nuestra vida por estereotipos. Matrimonios que dicen públicamente en la iglesia, no estoy hablando de nadie por si acaso, es otra iglesia, por si acaso. Pero matrimonios que dicen públicamente en la iglesia, todas las mujeres son complejas, nunca piden perdón, nunca se someten, no respetan al hombre. O mujeres diciendo, todos los hombres son unos cobardes, pasivos, no pelean por lo que aman. Pero eso no es el diseño de Dios. Eso es el pecado no redimido operando en el corazón del hombre y de la mujer. Porque, perdónenme, pero fuimos hechos imagen y semejanza de Dios y Dios no es miedoso, no es pasivo, Dios no es inestable. Aún nos dio su espíritu, que no es un espíritu de cobardía, como le dice Pablo a Timoteo. No es miedoso. Entonces, pero claro, después nos preguntamos, ¿por qué nuestros jóvenes no sueñan con casarse? ¿Por qué no quieren formar una familia? ¿Es culpa del diablo? Pregunto, pobre diablo. Claro, pobrecito, le llaman la culpa de la que tiene. ¿Es culpa del diablo que la nueva generación que viene, mi generación, incluso la de más chica, vea a los hijos como un estorbo? ¿Es culpa del diablo? Cuando la Biblia enseña que herencia de Jehová son los hijos. ¿Dónde quedó el reino? Se nos perdió el reino. Vaya, se nos perdió el reino. Cada vez que buscamos el perdón, con alguien, vamos a ver el reino de Dios irrumpiendo en este mundo. Aunque la persona no me responda igual. Cada vez que tengamos algo de dinero y le damos a alguien que tiene hambre, que no tiene hogar, que es pobre y no nos puede retribuir, vamos a ver al reino de Dios irrumpiendo en este mundo. Entonces, esto no es legalismo, perdónenme. No son palos, por cosa. Porque no, van a salir como todos traumas. Sino que ahora, por ejemplo, al entender la realidad, nos preguntamos, a nosotros mismos nos preguntamos, ¿cómo no me di cuenta antes? Yo me suelo preguntar eso, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta, por ejemplo, que mi adicción a la pornografía, no estoy hablando de mí por si acaso, ¿cómo no me di cuenta que mi adicción a la pornografía, por ejemplo, estaba destruyendo la forma en la que debía amar y tratar a mi esposa en el matrimonio? En vez de dejar que el reino de Dios irrumpiera en mi vida. ¿Cómo no me di cuenta que mi falta de dirección, mi pasividad como líder de hogar, como sacerdote de hogar, estaba destruyendo el orden en mi casa? En vez de dejar que el reino de Dios irrumpiera en mi vida. ¿Cómo no me di cuenta que al traer pensamientos feministas o machistas a mi propia casa, estaba dañando la visión del matrimonio en mis hijos, en mis propios hijos? En vez de dejar que el reino de Dios me mostrara lo que tenía que hacer. ¿Cómo no me di cuenta en mi propia soberbia, que mi afán de superioridad me estaba dejando tan solo o tan sola, al punto que ya nadie quiere compartir conmigo, por ejemplo? En vez de dejar que el reino de Dios irrumpiera en mi vida y me confrontara, como dice la palabra en Filipenses 2:3, nada hagan por egoísmo o por vanidad, nada, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cómo no me di cuenta? Yo mismo he tenido que enfrentar áreas en mi vida donde decía seguir a Cristo, pero en la práctica gobernaba mi propio reino. En vez de ser personas del mundo
o en el mundo, mejor dicho, que hacen las cosas diferentes al mundo. No reducir el reino a solo ir al cielo, a solo perdonar mis pecados, sino mostrarme la verdad todos los días. Porque si no, el resultado es tan trágico como ver millones de supuestos cristianos a nivel mundial sin ser transformados por el Espíritu, sin temor de Dios. Hay un montón de creyentes que no tienen temor de Dios. Se insultan, se denigran, hablan mal entre ellos, se mandan al infierno, se juzgan, se critican. Se fue el temor de Dios, se fue. Y con temor de Dios no me refiero a que tenerle miedo a Dios, hay que tenerle un respeto, es decir, él dijo su palabra, Él me permitió por gracia entrar a su reino, no me puedo meter al reino a hacer lo que yo quiero. Si alguien, prácticamente, si alguien te ofrece entrar a tu casa, yo por ejemplo, hermano, entra a mi casa, haga lo que quiera, ocupe el baño, abra el refri, si quiere hacerse un huevo, hágase un huevo. Pero de repente esa persona entra y hace lo que quiere, rompe las plantas, desarma mi cama, se acuesta, va al baño y me tira la cadena, hace lo que quiere. No me está, por ejemplo, mi papá, que es el jefe de hogar, no está temiendo a mi papá, pero no es que tenerle miedo, es, me diste el acceso, un poco de respeto, por último. O sea, si me das la opción de cocinarme algo, te lo lavo, mínimo. Es lo que Dios hizo con nosotros, nos dio el acceso al reino, pero entramos a veces y no tenemos temor. Hay gente que cree que el pecado, por ejemplo, es lo que se hace, no lo que se dice, no lo que se escribe, no lo que se piensa. Cuando eso, al menos para mí, es más grave que algo que se hizo. Para mí. Porque lo que se hizo se ve, no tienes cómo ocultarlo. Lo que está adentro, si tú no lo quieres mostrar, pecas por hipócrita y pecas por hacerlo. Y así, poco a poco, mucha gente deja de venir al reino porque predicamos en modo anzuelo de pescar. El primer día le decimos a la gente, venga ya, que el evangelio está en oferta. Está en oferta, no cuesta nada. Y lo vendemos menos que al costo de la misma sangre de Jesús. Menos que al costo. Y le decimos que además por 200 pesos incluye seguro de sanidad de por vida, un cheque de prosperidad, libertad de problemas y además puede agrandar el combo con celular, wifi y un auto nuevo. Pero terminamos predicando un evangelio de gracia barata, donde decimos que lo único que tenemos que hacer es repetir una oración mágica que te va a hacer reír por horas. No es repetir una oración, hermano. No es repetir una oración. Si esa oración la repites y no hace nada, solamente te vieron decirla, te vieron llorar, y de aquí en adelante no hubo nada, de nada valió. Pero si después de haberla dicha somos expuestos a la soberana y única verdad, la del reino, la de la voluntad de Dios, ahí sí hace efecto. Porque claro, si le predicamos a la gente que no cuesta nada, ven que no cuesta nada, después claro, después empezamos a leerle la letra chica al contrato. Y después la gente se da cuenta que además de aceptar y hacer una oración, tenía que diezmar, tenía que ofrendar, aunque si eres de tercera edad lo puedes hacer en cuota. Tienes que hablar en lengua, así que ponte a escoger una. Tienes que aprender a cómo hablamos aquí, porque nosotros no hablamos como los de afuera, tienes que ver cómo hablar. Puede ser en modo Reina Valera o NTV. Ya no puede decir buenos días, hermano, tiene que decir bendecido. Y además le decimos que si tienen más del 20% de inasistencia en la casa iglesia durante el año, reprueba camino a la madurez 1. Hemos predicado un evangelio reducido, donde parece que seguir a Cristo no cuesta nada, pero Jesús nunca habló de un reino en el que no hubiera cruz, nunca. Siempre había cruz. Y eso provoca que muchos que comiencen en el reino, cuando se dan cuenta de que era mucho más que es lo que me habían dicho, no permanecen, se van. Y eso no es necesariamente culpa de los de afuera. Porque ¿qué le vamos a pedir a los de afuera si no tienen al Señor? No le puedo pedir algo afuera. Pero no nos podemos hacer a veces un mea culpa de qué estoy predicando, qué le estoy diciendo. Porque no hemos entendido qué reino vino a revelar Jesús. Esto para mí es muy importante, si quiere lo anota.
la manera en la cual prediquemos, todos tenemos el cometido de predicar, la manera en la que prediquemos va a determinar el tipo de personas y miembros que vamos a producir, la manera en la que hablamos. El reino de Dios producía seguidores, producía discípulos, pero si no estamos entendiendo o no estamos produciendo eso, entonces con humildad tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Nuestra gente se está pareciendo cada día más a Cristo o a nosotros? Pablo decía, imítenme a mí. Sí, pero como fiel ejemplo de alguien que sigue a Cristo. Nunca dijo parezcanse a mí. No dijo parezcanse a mí, imítenme. ¿Cómo? Bueno, yo soy alguien que todos los días con humildad va al Señor y le dice, Señor, hay cosas que no entiendo, revélame más. ¿Cómo hago en esta situación puntual? No entiendo, tengo esto otro. ¿Qué dice tu palabra? Y busco, esto dice, esto tengo que hacer. Pero no decía parezcanse a mí. Sí, Pablo también tenía sus fallas. A veces se nos olvida que Pablo también pecaba. Pablo también era humano. Y esto quizá incomode a más de uno. Pero hoy vemos una tendencia, por ejemplo, y yo la veo sobre todo en hombres de mi generación, para abajo, donde todos los creyentes pasan todo por, estoy buscando que Dios me diga algo para moverme. No estoy seguro si es la voluntad de Dios hacer esto, estoy esperando a sentir algo. ¿De verdad? O sea, suena espiritual, iglesia, pero cuando se usan frases como estas para excusar el miedo, la inseguridad o evadir mandatos o promesas de Dios como amar a tu enemigo, perdonar, ¿de verdad hay que sentir algo para perdonar? Negar nuestra carne, tomar la cruz todos los días, ir y hacer discípulos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Mandatos claros, directos, sin ambigüedad, que no requieren una emoción previa, sino una obediencia inmediata. Y con esto no estoy diciendo que se tienen que levantar personas agresivas ni impulsivas, porque el problema no es la falta de carácter, por ejemplo, que digo de los hombres. No es que todos los hombres tienen que ser brutos, tienen que ser agresivos, tienen que rascarse el ombligo, así decir. No. Es la falta de obediencia rendida, es comodidad, es gente cómoda que no se mueve. Jesús no actuaba por impulso emocional, sino por una perfecta sumisión al Padre. Por ejemplo, no sé si el deseo de Dios es que estudie para la prueba de mañana. Y bueno, a menos que el Espíritu Santo desea que te automutiles solo, reprobando el ramo, y que el Espíritu quiera que tus padres en completo gozo de alegría de Jehová te paguen un semestre más, anda y estudia para la prueba. Que si lo repruebas, yo reprobé ramos, que si un creyente estudiantil reprueba un ramo, sea habiendo sido un hombre o una mujer de bien en donde estaba, cumpliendo su responsabilidad como fiel creyente en Cristo. Porque no creo que Jesús haya esperado sentir algo para expulsar a los mercaderes del templo. No fue pasivo. No dijo, bueno, Pedro, es que Dios le revela en su corazón que tienen que salir de aquí a mañana porque si no me voy a sentir bien triste. Les dijo, ni tampoco les dijo, mira, disculpa interrumpirte, pero te quería pedir un favor, por favor, en el nombre de mi padre, que saque tus mesas y te vayas de aquí. No hizo eso, dice que se hizo un látigo de cuerda y lo sacó, te vas de aquí para afuera. Actuó con autoridad porque estaba alineado con el Padre. Ahora, para que tampoco nos vayamos a un extremo. Una cosa sí es esperar en el Señor. Sí, está. Uno puede esperar en Cristo. Pero otra manera muy distinta es usar la espera como excusa para no hacer lo que ya fue dicho y ordenado por Dios. Hay una diferencia muy grande entre buscar dirección y evadir responsabilidades. Porque a veces se dice, pucha, es que Dios no me ha llamado, no tengo llamado. Todos aquí tienen el mismo llamado, seguir a Cristo y hacer discípulos. Todos, sin excepción, todos. Y esa responsabilidad no pueden orarla, bueno, Dios, confírmame si tengo que hacer discípulos. Está escrito, vaya, predique, viva Cristo, exprese el reino. Cuando Dios no ha hablado, esperamos. Pero cuando Dios ya habló como de su reino, debemos obedecer. Todo lo que está escrito se obedece. Ya está puesto.
No tengo que esperar que baje el arcángel Miguel, me toque una trompeta y me diga, avanza, hijito. Obedezco. Entonces la pregunta vuelve a nosotros y con más peso todavía. ¿Estamos formando discípulos que obedecen la voz de Dios o personas que espiritualizan su temor? ¿Estamos levantando hombres y mujeres rendidos al reino? ¿O individuos atrapados en su propio reino, maquillados de religiosidad? Y frente a eso debemos cuestionarnos, ¿qué estamos haciendo mal? Se nos perdió el reino. ¿Qué nos llamó a hacer Jesús? Pregunta, ¿qué vino a hacer realmente Jesús hace 2026 años atrás? ¿Qué vino a hacer? Aún yo recuerdo cuando hace un tiempo atrás una persona que me dijo que supuestamente era cristiano, me habló por las redes, producto de una historia que yo había subido. Y me preguntó a mí, me dijo, ¿eres cristiano, católico, pentecostal, algo así? Una pregunta. Ante lo cual yo le respondí, no, ninguno de esos. Yo solo soy hijo de Dios y seguidor de Cristo. No respondí nada más. Me quise hacer pasar por Pablo, ¿vieron? Escucha, hijito mío, y acoge mis palabras. Ante lo cual la persona me responde, no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Me explicas? Jesús dijo que fueran por todo el mundo y hagan discípulos. No dijo hagan cristianos o pentecostales, hagan discípulos. La Biblia usa la palabra discípulos 269 veces en el Nuevo Testamento. Y aún el Nuevo Testamento, para los que no lo habían pensado así, es un libro sobre discípulos, escrito por discípulos, dedicado a los discípulos. Eso es el Nuevo Testamento. Manteniendo solamente una línea de mensaje, la buena noticia de que Jesús trajo vida eterna que comienza acá y ahora, convertirnos en discípulos y comenzar una vida de transformación diaria y extendiendo su reino a otros hasta que estemos de vuelta con Él. Ahí respondemos a la pregunta del comienzo. No solo teniendo domingos por la mañana, sino con una inmersión total, comprometidos, de nuevo con la palabra, comprometidos. Yo no me convertí en ingeniero, por ejemplo, por profesión, asistiendo a un intensivo los sábados por la mañana por 2 horas a la semana. ¿Qué hice? Me sumergí en una etapa de formación continua durante 6 años donde pasé pruebas, dudas, conflictos, desacuerdos, frustraciones, alegría, obviamente. Pero después de una inmersión de 6 años, salí con un cartón que dice capacitado para ser ingeniero en tanto y un perfil de egreso, porque me metí en eso, me sumergí por completo. Entonces pregunto, ¿por qué sería diferente en el reino? Porque al final el reino de Dios no se trata de lo que decidimos creer, sino a quien estamos dispuestos a conocer y obedecer todos los días. Es hora de seguir a Cristo todos los días, trayendo su reino en todos los lugares que Dios nos ha dado el privilegio de estar. Y con esto termino. Jesús proclamó las siguientes palabras las horas antes de morir, la noche antes de morir. Bueno, me imagino que, bueno, para los que han tenido la oportunidad quizá de tener gente, uno valora a veces las últimas palabras de un ser querido. ¿Cuál es su última voluntad? ¿Cuáles son sus últimas palabras en este lado del sol, por ejemplo? Y nosotros tenemos el privilegio de haber escuchado las últimas palabras que Jesús dijo en su agonía final. Él sabía que el día de mañana, a esa misma hora, iba a estar muerto. Y declaró, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y en estas palabras no hay escape, hay envío. No hay retirada, hay comisión.
Jesús no está preparando a sus discípulos para huir del mundo, sino para permanecer en él sin pertenecerle, para vivir en medio de un reino caído, siendo portados de un reino incorruptible. Porque ser del reino no es aislarse, es ser transformado, no es desaparecer, es ser enviado, no es conformarse, es ser santificado con la verdad todos los días. Y esa verdad no es una idea, es la palabra que nos guía, que corrige, que alinea, que establece en nosotros la voluntad del Padre. Así que cuando salimos de aquí, no volvemos simplemente a nuestra rutina, no vamos a volver a la rutina, volvemos a nuestro campo de misión, donde quiera que estemos, a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a nuestras conversaciones diarias, siempre como embajadores de un reino que no se ve, pero que se manifiesta en cada acto de obediencia que hacemos, por más pequeño e insignificante que sea. Y entonces el reino de Dios deja de ser un concepto y se vuelve una realidad tangible. Cuando perdonas en vez de vengarte, cuando sirves, cuando servimos en vez de imponernos, en todo, desde el matrimonio, que sea un matrimonio de servicio, no que tiene que hacer él o ella por mí. Perdón si lo digo no estando casado, pero lo dice la palabra. Servir, no esperar. ¿Qué tengo que hacer yo por ella? ¿Qué tengo que hacer ella por mí? Al revés, ¿qué hago yo por ella? ¿Qué hago yo por él? Servicio. Cuando dices la verdad en medio de la mentira, cuando escuchas chismes con otros cristianos y dices, oye, ¿sabes qué? Córtala. Perdón que sea pesado, pero la Biblia no nos llama a hablar en mentira. Todo sea dicho en verdad y en orden. No puedes decir mentira. No puedes hablar de mal de un hermano. Si quieres hablar, si no estás de acuerdo con él, si hay algo que te molesta, ve con él y háblalo con él en privado. No me lo cuentes a mí. No quiero prestar mis oídos a que me andes manchando la imagen de Juanito, de Pedrito. Anda a hablar con él. Y si él no te escucha, habla con los pastores. Cuando eliges la justicia, aunque cueste. Yo hace poco escuché una frase que a mí me sanó mucho en el sentido, que no siempre uno se va a sentir bien por hacer lo correcto. Nunca, no siempre. Hay veces que hacer lo correcto te va a hacer sentir mal, pero estás haciendo lo correcto. Y aunque cueste, cuando te niegues a creer mentiras alejadas del carácter de Dios, y aun cuando rechazamos ser influenciados por visiones pesimistas de la vida, ahí en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo invisible, muchas veces el cielo, como dijo Jesús, toca la tierra en la que estamos. El mundo afuera no necesita más opiniones de cristianos, necesita urgente ver el reino. Porque, hermanos queridos e iglesia, Él ya nos envió y ahora lo único que nos toca es obedecer. Amén. Voy a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad, por lo que has escrito y por lo que nos has revelado a través de todo lo que has hecho estas últimas semanas, por a través de tu palabra. Te pedimos profundamente que en nuestro compromiso contigo diario podamos encontrar en tu palabra la dirección correcta. Que si reconocemos que se nos ha perdido el verdadero reino de Dios, la vida eterna que tú has predicado, en humildad, pedirte a ti que nos redirecciones, que nos muestres lo que tú verdaderamente viniste a hacer a esta tierra hace 2026 años atrás. Danos la capacidad de buscar tu justicia, tu paz, tu gozo en todo acto, de ser personas que expresan el reino en donde estén, que sean personas de bien, que sean creyentes fieles a ti, que podamos permanecer cada día en tu palabra sin apartarnos de ti, porque como dice tu palabra, nada podemos hacer separados de ti. Así que confiamos plenamente y que tu Espíritu Santo nos muestre, nos hable, nos direccione, nos corrija, nos guía, para que en todo lugar que estemos, insisto, podamos ser una expresión viva de Cristo y podamos expandir el reino que es nuestro cometido en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.